Bueno, nos lanzamos directamente. Aquí estamos. Este va a ser el primer vídeo del canal con un invitado, que como no, iba a ser mi amigo Nacho, un buen púgil dialéctico. Yo tenía muchas ganas de hablar con él porque sé que él no se va a cortar en un momento dado de dar otra opinión, otro punto de vista. Y teníamos varios temas de los que podíamos haber hablado. Sí. De hecho, si esto sale bien o medio bien, pues seguramente repitamos A hazañas. ver cómo terminamos. Y me lanzó él ayer un tema y creo que va a ser un tema... A ver, quiero puntualizar que nosotros ninguno de los dos somos politólogos, Ni muchísimo ni reporteros, ni Somos periodistas. curiosos de la Somos de esta gente actualidad, que se de da la- noticias, Sí. que intenta un poco, yo que lo conozco un poco, sé que él intenta informarse de varias fuentes, que al final es lo que te da más riqueza de pensamiento. Y ayer me lanzó un tema que digo, por supuesto que quiero Te hablar de encantó, esto, te encantó. que es Bukele, Nayib Bukele, ¿no? Presidente de El Salvador. Y me gusta el tema porque creo que te puede derivar a otros, Sí. que puede derivar a otros muchos temas, ¿no? Porque no se trata aquí de hacer vuelvo a decir, que no se trata de hacer aquí una síntesis política de este hombre. Yo no estoy preparado para. Y yo para menos, eso. y yo menos. Bueno, Nayib Bukele. Tenía yo aquí una pregunta así del tirón. inicial, ¿no? ¿Así del tiro? Del tirón. ¿Quién es? Así para un poco señalar las posturas, ¿no? Nayib Bukele, ¿héroe o villano? ¿Tú qué dirías? A ver, yo no creo que deba definirme. Mira lo que te voy a decir. Yo creo que considerar a Nayib Bukele un héroe sería, de alguna forma, ponerme en la postura de muchísimos salvadoreños que creo que ven a Nayib Bukele como un héroe porque les ha quitado la delincuencia de las calles. O sea, yo creo que es un resumen. Y verlo como un villano sería, digamos, ponernos de la parte de todas esas personas que creen que Nayib Bukele es un dictador, ¿no? Entonces yo creo que entre ese negro y ese blanco hay muchos grises que sería cuestión, yo creo que de lo que estamos aquí, ¿no? Para analizarlo un poco y para ver de qué parte. Yo, personalmente, tengo que decir que a mí me produce una emoción especial ver a un presidente de un país, sin entrar en su trayectoria política, que hasta, puedo decir que hasta me podría identificar en algunas cosas con él, nunca seré presidente, pero en esa trayectoria que él ha tenido, pero me emociona ver a un presidente de un país dándole la gloria a Dios de lo que, bueno, de lo que buenamente él cree que está haciendo bien, ¿no? Pues sí, vamos, yo prácticamente parto casi de la misma base. Yo creo que lo que quizá lo único que va a diferenciar es la diferencia de matices. También quiero especificar, bueno, lo sabréis un poco por la trayectoria del resto de vídeos, que también se trata de meterle un poco el componente a la luz de los valores cristianos, ¿no? Y de lo que la Biblia nos Sí. enseña. Y de hecho también parto de base casi con la cosa más que más nos podría poner a los dos de acuerdo, porque si algo me ha hecho a mí dudar de este hombre, porque prácticamente yo de inicio, si digo yo, y ya me quito la careta, de que a mí Nayib Bukele desde hace ya un tiempo que me produce más sentimientos malos que buenos, ¿vale? Pero sí que es verdad que un común admirado nuestro de Nacho y mío es Dante Gebel. Nosotros nos mandamos muchas veces las predicaciones. Escúchate esta predicación, ¿no? Como tiene tantísimas y de tantos temas, pues más de una vez el uno al otro y el otro al uno nos hemos callado un poco la boca mutuamente con A vídeos de través de Dante. Dante, a través De de Dante Dante. porque lo consideramos una persona, tanto él como yo, que realmente es un maestro que casi que si tú tienes una opinión, ¿no? De esta gente que tú pones en un sitio, que casi que si tú tienes una opinión y tú ves que él piensa de otra manera, te hace dudar, a mí por lo menos, ¿no? Y él Es un poco me... el hilo conductor, Dante, que de todo eso. Sí, entonces él me hizo a mí un poco dudar de mi postura, y lo digo abiertamente. Porque sí que es verdad que he visto, y ahora me acaba de enseñar Nacho, que lo pondré por aquí, una bendición expresa y clara sobre el mandato Una de... pregunta para ti. Sí, dime. A ver, ante la postura política y la trayectoria política de Bukele, te voy a hablar muchas cosas, pero apartando, digamos, el cristianismo, la fe, ¿no? Igual que de muchos políticos. Pero yo te pregunto, ¿tú
¿Cómo vería o qué sentiría si Dante Gebel viene a España y en el debate de investidura del Congreso hay una oración de ese tipo por España, de un político de la trayectoria que haya sido elegido por mayoría absolutísima y recibe esa bendición y además él en su debate de investidura le da la gloria a Dios de haber sido elegido? Pues buena pregunta. Yo sé, a ver, Dante Gebel desde que empezó, él ha tenido un poco una trayectoria de, él le ha gustado rodearse de, no, bueno, rodearse no es la palabra, ¿no? Sino, por ejemplo, él cuando hizo lo de la Plaza del Obelisco, que él tuvo una, Lo súper clásico que sí, hacía. pero fue desde la Plaza del Obelisco, ¿no? Y era algo como muy oficial en Argentina. Él invitó al presidente de en aquel momento, que era Kirchner, ¿no? Y yo creo que Dante Gebel, siendo un conocedor de la Biblia como él es, pues él sabe que hay un versículo expreso, y no uno solo, sino un montón de pasajes, donde se ve que Dios quiere bendecir a las naciones a través de sus dirigentes. Entonces, es un papel de la iglesia que sí hay que tener, orar, como dice la Biblia, ora por los dirigentes. Es más, a Nabucodonosor, este hombre, cuando estaba allí Daniel, ¿no? Daniel le tuvo que decir a Nabucodonosor que ese sueño que había tenido, donde él se veía que perdía la cabeza, era porque Dios le demandaba que reconociera Muy que él buen- estaba allí puesto Muy buen ejemplo. porque él había sido designado por Dios. Y Nabucodonosor pues agradeció a Dios, pero bueno, ¿quién ha construido este palacio? ¿Quién ha hecho todo esto? Y dice que en el transcurso de poco tiempo pasó eso, estuvo 7 años, ¿no? Comiendo con las bestias. Pues me parece muy buen ejemplo porque precisamente eso es lo que menos veo yo que hacen la iglesia actual. Que a lo mejor, escúchame, se está haciendo y no sale, no trasciende. Pero sí que se ve la foto típica de Trump con la gente, la gente orando por él, o Vendiendo Biblia. el vende Biblia, y tantos otros, y se ve esa foto finish que llegan y oran por él. Que a lo mejor por detrás Pero habría... esto como todo en campaña, a ver, en campaña todo es cuestionable, ¿no? Sí, pero habiendo Twitter y habiendo tantas cosas, sí que podría haber un poco más de crítica, porque lo que sí hacían mucho los profetas y los que eran la voz de Dios en ese momento en la tierra, ¿no? El papel que ahora tendría la iglesia. Por eso digo que cuando en esa llamada que oren por ciertos dirigentes, pues quizás entraría, creo, bajo mi punto de vista, la oración, pero también entraría de decir, pero cuídate de esto, esto y esto, o incluso denunciar ciertas prácticas de ciertos pecados. Claro, Y eso no se sale tanto. Claro, porque una vez que ya le dan mandato, ahora ya tiene un equipo de ministros, ¿no? Y ellos son los que toman las decisiones. A mí lo que si siento alguna simpatía por Bukele, es porque cuando yo le he escuchado algunas ruedas de prensa, algunas comparecencias que ha hecho, hablar de días en los que había muchos asesinatos y no sabían qué hacer, decía, estábamos más temerosos de la reacción de las maras que nos impedía tomar una buena decisión, porque decía, como que había 3 grupos, no sabía por cuál tenía que ir, no sabían si atacaba un grupo, los otros 2 iban a matar a más gente. Entonces estaban ahí que decían, tenemos los policías que tenemos el ejército que tenemos, ¿dónde lo mandamos? Entonces me gustaba mucho ver cómo en esa decisión que dicen que tomaron, decidieron confiar en Dios. O sea, que un presidente diga, decidimos confiar en Dios, mandamos al ejército a por este, y no solo... No es que pasara algo, es que no pasó nada, nadie se enteró, dice que los capos de las maras se escondían, salían corriendo. No, fue una operación exitosa y los cogieron a todos y le daba la gloria a Dios. Yo no digo que ni siquiera estoy aquí para opinar si eso hay que hacerlo o no hay que hacerlo en El Salvador, ni cómo lo está haciendo, ni estoy hablando de derechos humanos, ni no estoy capacitado para eso. Hablo de un presidente elegido por mayoría que públicamente da la gloria a Dios. Yo no sé, ¿ha habido alguno en la historia que haya hecho eso? Donald Trump. Y más de uno. Y además a lo largo de la historia. Es que, a ver. Pero Donald Trump, Por a ver, ejemplo, Donald Trump, sabemos la trayectoria que tiene. Netanyahu últimamente, por ejemplo, también salió Netanyahu también diciendo que Dios estaba con ellos y por lo tanto, me acuerdo también de Bush. Y estos son ejemplos que he puesto incluso en los otros vídeos, pero que hay muchísimos más. De hecho, el tema de las cruzadas, por ejemplo. Me iba
A eso iba yo. El tema de las cruzadas le gustaba porque hay... al final la religión es el opio de los pueblos. Eso es una cita de Karl Marx, que no me gusta a mí mucho ese personaje como para citarlo. Hay que leérselo también. Pero hay que leérselo también. Yo me leí en su momento el Manifiesto Comunista, con en 18 años, En alguna caja lo tengo todavía. para darme cuenta del tema. Y hay que leer a todo el mundo. Y entonces él dice que la religión es el opio de los pueblos, y en ese caso concreto me parece que es bastante acertado. Y creo que a ellos les gusta mucho a ciertos dirigentes, que yo no pongo en duda, lo dije hasta con Trump, que conste que yo no meto a Bukele en el mismo saco que podría meter a Donald Trump, ¿no? Porque, y no quiero hacer tampoco yo un juicio de intenciones, yo no estoy en el corazón de ese hombre para saber, pero creo que sí hay varias confusiones, porque también me parecería muy positivo que cuando pasa con Bukele, pasa con Trump y pasa con nosotros también, con la vida de cada uno que se llame cristiano, que cuando seamos tan claros en exponer que Dios está con nosotros, también deberíamos de ir manifestando un poco de las cosas que Dios quiere que sí manifestemos. Mira, tengo unos versículos que me ha dicho antes en la previa, me ha dicho, te estás apuntando a media Biblia. Y es que hay algo, a mí me importa poco dar datos, como he dicho que no somos periodistas, ni nadie que vea esto con dos dedos de luz. No, pues yo creo que hay muchos canales, hay muchos sitios especializados en eso. Los datos bien. Pero sí es verdad que si cito un versículo me gustaría por lo menos citarlo bien, ¿no? ¿Sabes dónde está, no? Y hay uno que voy a buscar que habla de los fundamentos del trono de Dios, ¿no? Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Resulta que hay unas declaraciones Duro, de... ese versículo es duro, Eso ahí está, ¿no? Santiago 2:13, ¿no? En cualquiera que lee la Biblia, sea la Nácar Columba católica, sea la Biblia de las Américas, sea la traducción, te va a decir eso, ¿no? Misericordia triunfa sobre el juicio. Y hay unas declaraciones de Bukele, y empezamos a entrar un poco en materia, porque es impepinable que este hombre ha tenido una labor muy buena en cuanto a traer seguridad a un país, que esto es un tema muy importante, ¿no? O sea, que tú estés en un país en el que no puedas ir a comprar una barra de pan sin que a lo mejor te corten el cuello porque no eres de determinada banda o porque por lo que sea, ¿no? Se habla de que en un país de 6 millones de personas, que son poquitos, pues había como unos 5.000 o 6.000 asesinatos al año. Dice que en solo 2 años consiguió reducir ese número a la mitad, en solo 2 años. Y a los 4, que era ya cuando iba a ser reelegido, que él dijo que no quería presentarse, pero se volvió a presentar, pues ya tenía unos rangos de asesinatos que se podían parecer a un país europeo, para nada comparable con países como Argentina, como países que se suponen mucho más civilizados, que son de América Latina, ¿no? Entonces, el éxito de los datos de este hombre en cuanto a eso es impepinable, nadie puede dudar eso, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a este hombre le han fallado digamos, el paso 2. Yo creo que este hombre marcó un paso 1 muy fuerte. Él salía además con unos aspectos, le llaman, él no tiene ni 40 años, Estaba creo. en Twitter, ¿no? Él casi que se anunciaba lo que su gobierno iba haciendo por Twitter. Sí. Lo primero que hizo cuando llegó a la ONU, que eso fue muy sonado, es hacerse un selfie. Dice que tiene 3 millones de seguidores en Instagram y TikTok y demás. Yo creo que un tío muy inteligente, que ha sabido pero venderse. Pero no quiero perder el hilo y ahora seguimos contigo, con tu opinión, ¿vale? Pero déjame que te lance antes un poco la piedra sobre lo que yo baso mucho, el por qué este hombre me eriza un poco lo que viene siendo los pelos de la nuca. Y yo escribí unas declaraciones de él porque él él marcó un estado de decepción, ¿no? Para poder lanzar al ejército a la calle, en la que, como las maras, había unos determinados tatuajes que tenían muy característicos, por lo visto. Entonces marcó un estado de decepción para que cualquiera que tuviera ese tatuaje lo pudieran coger, arrestar y meterlo en la mega cárcel esa que se montó, que eso se ha documentado la cárcel como es y tal, porque él mismo ha dado mucha publicidad de ese tipo de cárcel. Y entonces vi unas declaraciones de él que fueron las que me encendieron todos los pilotos, ¿no? Y era que decía, porque por lo visto hubo un repunte en un momento determinado de los asesinatos, después de tener metida buena parte de las maras y de las bandas esas dentro de la cárcel,
Y hubo como un pequeño repunte de los asesinatos. Y a bombo y platillo, como él hace todo, salió diciendo, veis a estos de aquí, ¿no? Señalando a los presos que él ya tenía, ¿no? Eso había sido un éxito. Podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Dice, veis a estos de aquí, pues ni una sola comida van a tener al día. Ni una sola comida si seguís matando. ¿No? Y entonces yo ahí, ya te digo, mis alarmas se encendieron y yo hice así rápidamente conexiones. Digo, vamos a ver, tú ya has conseguido, por lo que sea, eso se le pueden poner muchos peros, yo le pongo también, pero tú has conseguido vencer al sistema un poco, haciendo un estado de excepción, teniendo un 85% que tiene de apoyo popular. Digamos, esa batalla la has ganado. ¿A qué viene ahora que tú a gente que ya, digamos, estás juzgando y estás condenando y tienes, digamos, sometido bajo tus pies, porque van allí, hay fotos y hay que están en calzoncillas haciendo prácticamente instrucción, los pone a trabajar, los tiene, digamos, aquí, ¿no? Los tiene en su mano, ¿no? ¿Por qué tiene esa gente que pagar por lo que ahora se sigue haciendo fuera, ¿no? Yo lo veo muy claro. Respóndeme. Nabucodonosor. Vamos a ver. Si Daniel le reveló el sueño, que no le dio ni el sueño, y aparece como se lo revela, y le da la gloria a Dios. Oh, tu Dios eres. Viene otra vez, le revela otro sueño, los mete en el horno de fuego. Pues no te está diciendo ríndete, ¿por qué te van a gloria? Entonces yo creo que ahí está la naturaleza, yo creo, humana. Ahí está que al final, aunque le demos la gloria a Dios en lo que hacemos, al final le decimos a Dios, esta gente hay que darle un cocotazo, hay que dárselo, ¿no? Y la misericordia. ¿Pero qué pensaría ¿tú has Dios? leído ahí? ¿Qué pensaría Dios de esto? Yo no lo puedo saber, pero según el versículo ese, la misericordia tiene que estar por encima de la justicia. Entonces, quizás tenga que afinar un poco más, ¿no? Porque además se está echando encima la opinión pública, porque el tema de los derechos humanos está en juego. Yo creo que ahí hay un exceso, bueno, cuando un presidente de un país haga un 85% de... Yo me acuerdo la última vez que yo escuché algo parecido fue en su momento, se decía que Putin tenía un 80% de apoyo popular. Ahora salió, ¿no? Bueno, pero es que Putin es difícil de medir cómo es su apoyo popular, porque él se va merendando a todas sus oposiciones. Sí, tuvo un ¿no? accidente en un helicóptero, se cayó por una alcantarilla. Que esta es otra cosa, por lo visto muchos observadores internacionales, de los cuales yo no es que sea un ferviente admirador, porque también veo ahí muchas cosas, ¿no? Pero según Human Rights y todo este tipo de organizaciones, también hay otra que ahora no me sale el nombre, pero que se encargaba justamente de la persecución a periodistas, que esto tiene muchos matices, de la persecución a jueces, porque él ha estado... Entonces digamos que lo que son los elementos democráticos lo ha ido un poco adquiriendo. Lo que pasa es que, claro, nos ponemos en un punto resultadista, ¿no? Porque digamos que los resultados están ahí. Los resultados están ahí y ahora él tiene la sartén por el mango. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que también a este hombre, cuando se le agotan los recursos, no sé, de personal, de militar, no sé, le falta gente para poner en la calle, pues lo que le sirve es una amenaza. Yo creo que lo que dijo es, si vuelve a haber otro asesinato, le quito una comida al día. No creo que dijo exactamente, le quito una comida. Por cada asesinato también hay otro, le quitamos una también comida. hay otras declaraciones diciendo, es que yo me he dado cuenta que gente aquí come pollo, come tal, y come mejor que el resto de salvadoreños. Les voy a quitar el pollo. Pero ahora yo te pregunto, el presidente de Haití y ahora, a ver, la población de Haití, ahora con lo que está pasando allí, la población de El Salvador, si le dan a elegir, si le dieran a elegir entre una polémica por abuso autoritario de los derechos humanos y tal, y lo que está pasando en Haití, ¿qué elegirían? A la población, sí, seguramente un Bukele. De hecho, es que se está hablando de Bukele y yo, por eso digo que este tema es tan jugoso, porque yo creo que Bukele al final es un país de 6 millones de personas y se está hablando mundialmente de Nayib Bukele. Entonces yo creo que este hombre va a arrastrar y va a crear un paradigma y va a crear un modelo, porque no creo que hubiera salido, por ejemplo, un Milei sin un Bukele. Esto es una teoría personal. Yo estaba buscando a ver si veía a Milei dándole la gloria a Dios, pero no lo he encontrado. No lo he visto. No, pero es un hombre también. No lo he visto. Es un hombre que tenía
tiene el sabor y el aroma de ser algo que va a ser totalmente nuevo, ¿no? Y es casi esperpéntico, ¿no? O sea, verlo con esos pelos, con esas declaraciones, con esas cosas, pero eso, lejos de jugar en su contra, parece que juega bastante en su favor, en el sentido de que, por ejemplo, una población como Argentina, tan harta, a lo mejor de lo de siempre, algo así le parece... Pero aquí vuelvo a lo de antes. Entramos en un punto como un poco resultadista, ¿no? Y entonces te digo, como le dije a un amigo mío, hablando de Bukele un día, le dije, digo, mira, lo que ha hecho Bukele, si vamos a los resultados, porque si tú me dices a mí, tu único argumento para defenderme a Bukele es, ha quitado la delincuencia, yo te digo, ¿y por qué no se puso con las metralletas a las maras y las quitó de en medio directamente? Al otro día hubiera habido una paz, ese día hubieran, como se dice los pájaros, hubieran cantado los pajaritos, pero no podemos irnos, a ver, en el mundo ya sacando un poco la vertiente cristiana de todo esto, ¿no? Yo justamente la iba a meter a saco, pero ve que la sacamos. Y ahora la retomamos porque al final es de lo que se trata. Y es lo que nos va a dar la luz verdadera de esto, ¿no? Pero también digo, solo pensando como sociedad. Cuando tú llegas a pisar a una sociedad, no digo que sea el caso porque mi opinión personal es que este hombre ha hecho muy bien, digamos, el primer paso, que es lo que decía antes. Porque creo que a veces hay que hacer algo radical, porque en un país de 6 millones de personas que haya 6.000 asesinatos al año, pues no sé cuántos salen al día, pero salen un montón. Y por lo visto allí la gente que habla y que ha vivido. Me he visto también un vídeo de Lethal Crisis, no sé si lo has visto con Jordi Wild, sí, hablando un poco de la realidad de El Salvador. Sí. Y dice que él sostiene que conocía un poco, que ha estado en la cárcel de allí, que ha estado hablando con gente de allí, que ese país era un país en el que los presidentes y todo el que estaba era como una especie de títere. Claro, estaban corruptos. Porque ahí los que gobernaban realmente el país eran las maras y eran las bandas. Eso ha pasado en muchos países de Latinoamérica y aún sigue pasando en muchos. Porque bueno, estados paramilitares, los que ya la violencia se convierte en algo de tal calibre. En México también, por lo visto, creo que estaban en un punto así, en el que el narcotráfico ya había gente que sostenía que como no fuera con el ejército en la calle, no lo iban a conseguir. Pero porque al final... sojuzgar, digamos. Pero porque al final ese negocio del narcotráfico mueve tanto dinero que ahí está todo el mundo comprado. Entonces, para que ese mercado pueda continuar, tiene que haber una vista gorda. Entonces, yo creo... Medidas de excepción. Sí. Pero yo creo que Bukele, eso en la democracia se entiende. Yo creo que Bukele no se ha dejado comprar. Y ha salido diciendo, yo voy a terminar con esto. Y bueno, yo creo que verdaderamente Bukele es cristiano. Yo creo que Dante Gebel te puede estar fallando ahora en estos momentos. No, Dante Gebel para nada. Yo voy a poner en duda su cristianismo, pongo en duda mi cristianismo que es de Dante Gebel. Yo creo que Dante Gebel un poquito de discernimiento tendrá para haber hecho, lo pondrás en el vídeo, esta oración que hemos estado escuchando de Deuteronomio. Ahí estoy con mi hermano en Cristo, Juan Luis Guerra. Me dijeron que era Juan. Ah, ¿no era Juan Luis Guerra? No, es Nair, un gran amigo, un hermano en Cristo, que estamos platicando y hablando y compartiendo un lindo momento. Qué gusto conocerte, mi viejo. Muchas gracias, Dante. Muy bien, cuando lo vi dije, está Juan Luis Guerra, me vino a ver, después me di cuenta que era Nair. Así que estuvimos hablando mucho y también sobre el futuro del Salvador y todo lo que El Salvador se merece. Y como decía un pastor amigo, el Espíritu Santo nos da testimonio del corazón de la gente. Y nuestro amigo Nair decía lo que ama al Señor, lo que ama a Cristo, lo que ama al pueblo de Dios, independientemente de lo que se diga, ¿no? Así que yo que soy extranjero, que no entiendo mucho sobre el mapa político de lo que es El Salvador, siempre digo que tenemos que apoyar a la gente que el Espíritu Santo nos da buen testimonio al corazón, de gente que es joven, que quiere un cambio. Ojalá orarán así por España. Pero también te digo que eso no va a nublar ni debería de nublar ningún espíritu crítico. De hecho, tú sabes lo que yo sospecho y creo, a lo mejor es lo que quiero creer, más que otra cosa. Yo creo que en esas conversaciones privadas que se ve, porque ellos parece ser que tienen una relación casi de amigos. Yo creo que Dante Gebel ha tenido que decir muchas cosas. ¿Te estás colando? Ha tenido que decir muchas cosas. Y luego, también es que yo considero que casar política con... Es complicado. Bueno, es complicado. Este tema ya lo hemos hablado, yo quería tocarlo también. Porque tú y yo hemos hablado mucho de política y de fe.
Y muchas veces hemos dicho, bueno, ¿y qué partido político? No existe ningún partido político que represente a una persona con estos Al final ideales. es que si tú eres presidente de un país, por ejemplo, te atacan, tú no puedes decir pongo la otra mejilla, porque se supone que te has cogido un pueblo para que tú también lo defiendas. Esto es un tema muy complicado porque realmente como cristiano tú debes de representar los valores que... Y tienes que gobernar para todo, entonces... Porque ahí... tampoco no hay mejor testimonio que ese. Porque él puede decir, yo he traído seguridad a El Salvador. Pero vuelvo a decir, ¿por qué no salió ese lío a tiro? Pues porque se supone que hay unos criterios mínimos que hay que seguir. Si Dios le está guiando, no le está... No, ya, pues, se ha leído los testamentos, o sea, los 10 mandamientos, no matará, pues yo creo que... Sí, pero ese no matará y luego también dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, yo le puse también un ejemplo a este chico con el que hablaba, a este amigo mío. Le dije, digo, mira, el tema de la... He estado estudiando, por ejemplo, algunas de las bandas estas que hay en Madrid, que lejos de ser un estado tomado por las bandas, pues algo muy puntual, ¿no? Algunas cositas que hay, ¿no? Pues dicen, por lo visto, los que conocen la realidad de allí, que hay determinadas edades, determinados fragmentos de la sociedad y tal, en el que, claro, si tú no estás en una banda, digamos que eres presa, del resto de bandas. Claro, que muchas veces se meten en ciertas bandas para llegar a tener una cierta protección. Porque realmente cuando... Y eso estamos hablando de Madrid. Que están los Latin Kings, los Ñetas, esto. Pero claro, si tienes 16 años, eres de Honduras. El otro día hay el último programa, de lo último que ha hecho el italiano que va, que se mete en todos los barrios. Salsa. Justo estaba hablando con una banda, no me acuerdo en qué país era. Y El Salvador no era, pero por allí cerca. Y hablaba con los chavales y decía, ¿por qué pertenecéis a la banda? Y tal. Entonces decía, que si no me matan. Es que yo tengo que es que es mi familia, no hay otra familia aquí, no hay otro sistema de vida. Entonces, claro, eso que digamos, se procrea a sí mismo, ¿no? Y unos mueren y otros entran, y por la mara y todo, al final no debe convertirse en un ejército. Pues justo ahí es donde a mí se me encienden esos sentimientos que yo al final soy tan cafre en un momento dado como puede ser cualquiera. Pero para meterte en una mara no. Pues no lo sé, tío. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi madre, que ya he hablado varias veces, al final me va a salir mi madre en todos los vídeos. Pero me encanta una cosa que tiene ella, y es que me acuerdo cuando veíamos las noticias, ¿no? Qué pronto somos para que si sale una noticia de ETA o de no sé, salimos enseguida diciendo, madre mía, cómo está Net. Nos encanta pensar que esos son los malos, ¿no? Y sabes, y mi madre muchas veces sabe lo que respondía eso y dice, nosotros no hemos estado ni en sus zapatos, ni hemos vivido esa realidad, ni a saber si nosotros hubiéramos vivido ciertas cosas que hubiera pasado. Entonces, yo no me he criado en El Salvador, pero a lo mejor si yo tenía que cruzar la calle, y para cruzar la calle me iban a estar insultando desde que salgo hasta que... Ya no hablemos de matar, sino vivir la violencia. Al final puede ser algo muy humano también, que es decir, mira, me meto en esto por lo menos para pelearme con esto, pero para que alguien me proteja. Eso es como cuando éramos así más chicos y había que ser del Barça del Madrid. Entonces, por eso, tu amigo del Barça y tu amigo del Madrid, tú tenías que elegir equipo para ver quién iban a ser. Pues tú fíjate que si hasta en esas cosas tan tontas, incluso con las tribus urbanas, ¿no? Sí. Nos gustaba identificarnos con los raperos y a lo mejor tú, o surfero, no sé, una vez con una tabla de surf en la vida. Pero te gusta sentirte bajo un paraguas en la adolescencia, en una edad algo de identidad, ¿no? Entonces creo que muchos de los que si cogieron, no me sé ahora la cifra, la apunté, pero no la tengo aquí a mano. Si cogieron en un día no sé cuánta gente, ¿no? Te vuelvo a decir, en una medida extraordinaria, en una medida que a lo mejor en un momento dado para tomarle el pulso a la sociedad y hacerle un quiebre ahí y tal. Pero de toda esa gente que cogieron, dice que al final terminaron soltando un 10%, ¿no? Yo no sé el arco de edad, pero seguramente a lo mejor todos no eran asesinos, torturadores. Pero esto es como pertenencia a banda armada. Vale. Entonces, al final la sospecha, yo creo que hay muchos que están en ¿cómo se llama? Cuando lo detienen, pero están... Sí, sospechosos. Son sospechosos. Entonces ahí tiene que determinar si verdaderamente pertenecen o no. El problema que están teniendo... Digamos aquí la presunción de inocencia... La presunción de inocencia es lo que está... El problema que está teniendo, que están tardando 2 años
en determinar si es culpable o no. Y es que luego salen uno y tienen el tatuaje y lo vuelven a meter otra vez y otros 2 años. Sí, yo sé que las preguntas de Ese alguien es el que pueda estar problema. viendo esto fácil es decir, bueno, ¿y qué te pones? ¿A juzgar caso por? Pues te tira 20 años para solucionar eso. Y es verdad. Y Sí, realmente es un verdad. problema. La primera parte, como tú has dicho, era toda la cárcel. Pero ahora. Pero claro, viene esto la se hace, segunda. digamos, tapándose la nariz y como diciendo, lo tengo que hacer, pero claro, eso En estado de excepción no pueden huele, seguir. eso huele a lo que huele, porque claro, si tú te saltas la presunción de inocencia, te saltas los elementos de juicio normales que puedes tener, porque el hecho de que una persona tenga un 13 en la cara, no sé qué era, cuál era el gesto, o sea, el rasgo distintivo de esa gente, vale, digamos que tú has tomado a justos por pecadores, por así decirlo, ¿no? Y digamos que eso, ya te vuelvo a Y decir, es muy fácil cometer ese error. que ¿no? yo puedo llegar a defender que tú lo hagas como diciendo, mira, sé que esto se salta todo lo que, pero permitidme o dejadme un tiempo, ¿no? Bukele, me lo imagino yo a lo mejor, Tú ¿no? si fueras Bukele, ¿tú qué harías ahora, no? Tú lo soltarías a decir, pues tú tienes buena pinta. Me parece que ha sido valiente. Tú, o sea, tú tienes buena pinta. te intentando ver el vaso medio lleno, me parece que ha sido valiente, me parece que no ha confiado en los mecanismos habituales, porque los mecanismos habituales no fallan funcionaría. mucho y más en sitios así. Y digamos que se ha liado la manta a la cabeza y a un Charles Bronson, un Harry el ejecutor. No, evidentemente, ahora tiene mucha oposición que le está dando. Pero claro, ahora tiene 4 años más de mandato. Claro, que en el vídeo me he visto un vídeo esta mañana de Visual Politics, canal que yo lo tengo de cabecera, que me encanta, porque analiza mucho las cosas de varios. Y decía, claro, la lección pendiente que le queda a este hombre es que cuando pase ese estado de excepción, Normalizar claro, el en país. este caso la excepción se ha convertido ya en la Es regla, la regla. porque ya son 5 años de mandato. Y de hecho, también dicen que en economía, por ejemplo, no levanta cabeza. Quiso poner también el Bitcoin como moneda oficial. Todo han sido cosas muy novedosas. Y lejos de jugar en su contra, pues yo creo que la comunidad internacional y la gente de esos países, sobre todo, dice, mira, yo estoy harto de lo mismo, esto no tiene solución, mis jóvenes no tienen esperanza, esto no sale para adelante. Yo creo que esa es la palabra. Yo no creo que sea solucionable un país que ha vivido con esos índices de criminalidad, al final, y también lo que pasa, que esos grupos, si toda la población o la mayoría de la población pertenece a esos grupos, no trabajan, no cotizan, tampoco se recaudan impuestos, tampoco se puede pagar un cuerpo de policía de seguridad en condiciones y una educación en condiciones. Entonces, es un marrón. Es un marrón muy gordo. No, y te pinta un horizonte de que no hay esperanza posible. Pero este hombre está dando esperanza y por lo menos la gente puede salir a la calle a dar un paseo sin que se los carguen. Pero a lo que yo voy. Eso ya... Pero a lo que yo voy. Y te lanzo una pregunta. ¿Por qué, digamos, cuando tú ya consigues... Digamos que el barco en El Salvador, por hacer una analogía, una metáfora, ¿no? Que el barco estaba ahí zozobrando por todos lados, ¿no? Achicando agua, esto no se controla. Digamos que él llega a dar un golpe de timón ahí novedoso y además consigue, milagrosamente, porque todo el mundo lo dice, todos los analistas lo dicen, que esto se ha escapado de toda... Nadie podía prever que esto iba a salirle tan bien. Pero ¿por qué digamos que cuando ya tú tienes el barco regulado, ¿por qué no te pones tú ahora a construir un barco un poquito más interesante? Porque, a ver, yo a lo que voy. Si tú has metido un niño de 16 años, vamos a imaginarnos una figura, ¿no? Un niño de 16 años no ha cometido nunca un delito de sangre y tal, se metió en una banda por miedo. Es verdad que para meterse en esas bandas tienes que hacer unos rituales, al parecer, bastante extraños, tal y cual. De paliza, Sí, que a lo mejor seguramente angelitos no era ninguno. Pero bueno, llega una persona en ese ambiente de violencia, porque no ha conocido tampoco otra cosa. Digamos, tú ya tienes a esa gente metida en esa mega cárcel que se ha construido Bukele. ¿Por qué no te pones tú ahora a reeducar a esa gente? ¿Por qué no te pones tú Porque el hecho de que tú ahora los pongas a hacer trabajos forzados, ahí en calzoncillos blancos, limpiar, ahora lo está sacando, le ha puesto un traje amarillo para limpiar. Sí, y hacer instrucción prácticamente por la calle. Yo creo que no le va a tocar eso. Yo creo que no es la misión esa, no es de Bukele. Porque yo creo que Bukele va a durar, ¿cuánto le quedan? 4 años, ¿no? Bueno, no vamos a ver. Otra vez va a salir reelegido. Vamos a ver. ¿Cuántos años No lleva lo Putin? sabemos. Y además son gente que normalmente también va empezando a alterar
los mecanismos de eso para ir legislativos. quedándose. Yo creo, No lo sé, ya, mira, ya se verá. Yo pienso, como tú lo has dicho, lo has señalado, que es algo que nadie se esperaba, fuera de las predicciones. Yo creo que ha sido un milagro, porque ese hombre ha recibido gracia para su país. Yo pienso, yo creo en eso, Vale. ¿vale? Yo no lo veo tan así, pero vale. Yo creo que si Dios no hubiese intervenido en esa película, pues las cosas hubiesen sido de otra manera, en mi fe. No sé, no lo puedo demostrar, pienso eso. Ahora, una vez calmado el asunto, bueno, yo me dedico, no sé si tú lo sabes, soy profe. Entonces, a ti te traen un cafre que ha salido de la cárcel porque ha sido un delincuente y te dicen, venga, vamos a empezar con la primera lección. Y si estás seguro que se levanta de la silla y se va a buscar a los colegas otra vez. Porque tiene una tendencia, entonces, la reeducación. Verá, hay una cosa que se dice, o que yo lo digo mucho en mis clases, que cuando alguien, por ejemplo, aprende a tocar la guitarra por su cuenta y lo hace mal y se pega 10 años tocando la guitarra mal, yo le digo, pues es más difícil desaprender que aprender. Entonces hay un tema de reeducación que va a ser muy difícil, pero ya han empezado. O sea, ya hay una oportunidad. Hombre, ya tienen la oportunidad de, por lo menos tienen metido en una cárcel. No, que conste que yo he visto vídeos. Si construyen un colegio al lado de la cárcel y a esos chavales lo empiezan a reeducar, oye, mira, de cada 10, 2, pues pueden enderezar la vida, pues ya es un ejemplo, ya son 2 familias que tienen 2 en las maras que se han reeducado y que, oye, pueden estudiar una carrera. Esos mismos seguramente luego servirán de ejemplo para otros. O sea, una cadena que va a durar décadas. No, hay una cosa que, a ver, hay una cosa que es incuestionable y es que las próximas generaciones que lleguen a El Salvador, si dura esta mega cárcel, dura este sistema puesto por Bukele, que es lo que yo pienso, que va a durar. Y no solo por él, sino que se va a extender en muchos sitios, pero... No, ojalá. Bueno, en todos los países. Donde, en Haití, por favor, que salga otro Bukele. No, de hecho que hablaban de una intervención. Pero yo sí le veo las fallas. Y mira, la veo en lo siguiente. Cuando tú al final encierras a una persona, digamos, quiebras su voluntad. Es verdad que eso a ejemplo, a efectos ejemplificantes, ¿no? Sí, está bien. Ejemplificadores, creo que es la palabra. A efectos de cabeza de turco, ¿no? Porque él además expone mucho su... Me parece que lo ha llegado a sacar como haciendo instrucción, como diciendo, mira cómo los tengo aquí, ¿no? Digamos que la sociedad que vea eso ya por lo menos el miedo, si se va a introducir en esa gente, es decir, uy, yo no voy a meter esto porque voy a acabar así. Pero no me parece tan interesante. No me parece tan interesante como que esa gente llegara a reeducarse. Vale que esto es complicado cuando tú tienes toda la cara como un tebeo y cuando tú la has cortado con un cuchillo así. Y cuando está insertado ya ese programa en la mente de esos chavales. Pero qué bomba sería que una persona, por ejemplo, mi político más seguido, que yo muchas veces le mando cosas a Nacho precisamente, Mújica. Y él fue un guerrillero. Que luego se consiguió reinsertar en la vida pública hasta el punto que tú lo ves ahora el abuelito allí soltado, que nada más que escucharlo con ese tono que tiene, con esa... Te dan ganas de llevártelo a tu casa. Me parece un hombre... Entrañable. Pero arrollador. Tiene un discurso totalmente arrollador, que es humanista, coherente. Es por la esperanza. Y es coherente. Y habla mucho a la juventud. Sobre todo le habla a la juventud de... Como diciendo, vosotros tenéis la sartén por el mango. Entonces, a esa juventud que llegue ahora a El Salvador, no me parece que seas el único elemento que tienen que tener en la vida. Uy, no voy a hacer esto porque me da miedo. Me parecería más interesante que vieran, mira, este es el modelo, las maras, las bandas y todo este tipo de gente, y este es el modelo de gente que trabaja, tiene una vida. Es verdad que para llegar a que haya los dos modelos, han tenido que dar un golpe en la mesa. De un golpe de estado, ¿no? Sí, ha tenido que dar un golpe en la mesa para regular eso, que era una sociedad... Cortar la violencia. Una sociedad totalmente quebrada, una sociedad capada para tener otro tipo de futuro. Pero no estoy viendo, a lo mejor me falta seguir viendo cosas. Le falta tiempo, a lo mejor, le falta tiempo. Sí, pero yo todo lo que veo, porque lo decían mucho, los de VisualPolitik, por ejemplo, de este vídeo, decían, él ha exhibido, porque sabe que es lo que puede exhibir, la seguridad del Salvador, pero no ha exhibido el éxito económico, porque él quiso meter el Bitcoin como moneda oficial. Eso
ahora mismo en una sociedad y se que gastó- parte de tan Y abajo. se gastó un montón de dinero en Bitcoin, ¿eh? Sí, por lo visto también otra habilidad que tiene al parecer es que él tiene muy buenas relaciones con muchos tipos de dirigentes, además muy diferentes entre sí. Y por lo visto cada vez que va a un sitio consigue algo para El Salvador. Que al final es una sociedad pequeña y tal. Pues hasta ahí, genial, ¿no? Pero esa manera de exhibir el tener a la gente cogida aquí por el Eso cogote. es marketing. Eso es marketing. Yo creo que él ha llegado a ¿Pero qué estás vendiendo? Porque Yo creo que él ha porque llegado. luego saca a Dios también. Pero no es el Dios que yo conozco. Yo creo que él estudió marketing. Él tenía una empresa, sí. Y él ha sabido vender su proyecto político. Vamos, lo ha tenido que saber vender porque empezó en un partido de izquierda y ya terminó en un partido que no es de izquierda. Quiso Nueva fundar su idea. partido. Nueva idea se llamaba, ¿no? Sí, y no, ese es el actual. El actual. El anterior tenía un nombre más extraño, no me acuerdo el nombre. Y ha terminado en otro tipo de partido. Tienes que saber de tu idea. O sea, al final yo creo que es una persona que ha ido escalando y en España tenemos algún ejemplo de político que es un genio del marketing también. Sí, Y que no lo quitamos de lo harto ni con agua caliente. Además, estamos en la era del Twitter, que ahora no se llama Twitter, pero un buen eslogan. De la Ahí desinformación. tenemos a Donald Trump que se manejan eso, genial. Y tenemos la desinformación, pero quiero decir que él ahora ya no le sirve solamente el marketing. Y a mí me emociona ver un presidente orando por Dios, pero ahora le toca hacer trabajo, ahora le toca ser presidente, ya le toca tener un grupo de ministros, le toca hacer colegio, le toca reeducar a los que se han perdido durante generaciones nuevas. No, pero y también te meto quizá otra premisa, porque en el momento en que ya tú pones el nombre de Dios tan abiertamente, como diciendo, quieres contar con el favor de Dios, porque en tu investidura invita a un Dante Gebel, que en América Latina es En el mundo, una claro. persona totalmente conocida. Y en el momento en que ya tú pones a Dios de una manera tan abierta, creo que deberíamos también... ¿Qué son los valores cristianos al final? Porque ni siquiera, la verdad que la compasión, la misericordia y el tipo de cosas que a veces propone la Biblia no son unas cosas, no son métodos, digamos, que sean muy prácticos, ¿no? No, son Porque, por conceptos. ejemplo, el buen samaritano es una historia de una persona que deja su camino para atender a... Que, por cierto, esa historia es muy revelador ver los elementos que tiene, porque al final es un judío con un samaritano, pueblos que no se podían ver entre sí. Al final y- el enemigo es el que ayuda. Y digamos que Jesús está poniendo de ejemplo al samaritano, Que es el enemigo. que es el enemigo. Y el enemigo es el que hizo el bien. Se sale del camino para atender. Digamos que esto hoy en día, en el momento que estamos, que es vea por lo tuyo, consigue tu sueño, no pierdas tu objetivo, levántate en ese liberalismo que hay, no solo económico, sino social y de todo tipo. Tú vea lo tuyo, Sí. digamos, ¿no? El proyecto, como dice mi ley, el Bueno, proyecto personal de cada persona. Pero yo tengo que defender ahí a los judíos que no lo atendieron. Tengo que defenderlo. Yo creo que creo que ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Porque era un mandato. O sea, estaba escrito que ellos no podían tocar un cadáver. Y ellos pensaban que había un cadáver. Entonces, ellos en su creencia, en su religiosidad de ley, de cumplir mandatos, ellos creo que estaban sintiendo que estaban honrando a Dios con lo que hacían. Pero al que al final ensalza Jesús en este caso. Pero viene Jesús y reinterpreta la película. Si es que eso es lo que pasa, que es que Jesús es esa segunda milla. Eso es. Entonces ahora le toca a Bukele Perder un poco su sentido práctico. quizá. no, se tiene que leer los evangelios, que está muy bien, todo lo que ha hecho y la gloria de Dios está ahí y yo de verdad que digo, ojalá en España pudiera escuchar eso, pero que luego ahora le va a tocar a él. No, yo sospecho que un Dante Gebel así. Dante, que quiero hablar un rato contigo. Seguro que Dante, que creo. Dante, ¿qué pasa? Sí, sí. Mira, no veas hoy la que hemos liado. Sí, pero esto, porque Nacho, cuando yo lo conocí, él se iba a afiliar a un partido, que no vamos a decir aquí su nombre, para que no se aparezca. No, broma. Pero me acuerdo que tuvimos así varias conversaciones iniciales cuando yo lo conocí. Y al final le mandé una predicación de Dante Gebel que se llama Sola Roma. Y me dijo a él, dice, mira, yo me he dado cuenta que... Claro. Porque es lo que tiene, es que me llama mucho la atención que precisamente Dante Gebel haya apoyado tan a brazo partido a este hombre. Pero Dante Gebel Que al final ha hecho lo que la Biblia le manda, No, que ahora pero- por los dirigentes. Pero que Dante Gebel tuvo un cambio de rumbo en ese aspecto, porque yo escuché prédicas de Dante Gebel hace
10 años, que Dante Gebel le decía a su iglesia, estudiad y formaros, porque a ver si algún día alguno de vosotros sois dirigentes de un país que hace falta dirigentes cristianos en los pero países. eso lo sigue diciendo. Sí, pero ahora dice, de todas maneras, sabemos lo que va a pasar, que tampoco nos volvamos fanáticos, porque la política no es nuestro problema. Y es donde el punto en el que yo estaba agobiado y yo decía, quiero hacer algo por mi sociedad, ¿dónde lo puedo hacer? Y al final intentas elegir lo menos malo y no lo encuentras. Y al final cuando escuchas a Dante Gebel diciendo eso, realmente tú piensas y tú dices, en la política no está la solución, porque al final vamos a estar rebatiendo la oposición con problemas de locales. No, ahí no está la solución. ¿Qué pasa? Que es que el Bukele es el presidente de un país, es que el Bukele se ha terminado con la delincuencia de un país que estaba esclavizado por esa, y encima le ha dado la gloria a Dios. Es que eso es muy llamativo. Que no era el alcalde de un pueblo que terminó con una familia de corruptos, no. Entonces, es muy llamativo. Dejando este hilo, vamos a hacer una pequeña paradita. Seguimos aquí y recojo el hilo, pero se me sugiere una pregunta. ¿Por qué ellos, eso lo decía también en el vídeo de Donald Trump, esa manera tan clara, puede ser que de alguna manera ellos entiendan en algún tipo de manual, porque yo sé que hay manuales, ¿no? Steve Bannon, que era un asesor que tenía Donald Trump, que luego ha pasado por diferentes, por ejemplo, Vox, ha estado asesorándolo, ¿no? Y él escribe como un decálogo de cosas que hay que hacer para, ¿no? Para llevarte de calle, digamos, al público conservador, que al final está subiendo como la espuma. Siempre ha existido, pero... Y cristiano, ¿no? Estamos hablando en estos casos. Y conservador. Bajo el paraguas de todo eso ya entran cristianos. ¿Todos los cristianos son conservadores? Yo, por ejemplo, no me considero en todo conservador. Entonces, hay mayormente una sí. amplia mayoría. Pero mayormente sí. Y creo que ellos lo saben, ¿no? Y entonces, en un mal pensar quizá, o en un intentar leer entre líneas, puede ser que ellos entiendan también que si se ponen a Dios detrás, todo ese público va con ellos ciegamente un poco. Bueno, yo creo que los cristianos, yo no sé cómo funciona en Estados Unidos allí con el bipartidismo que existe, votarán más por uno que por otro, ¿no? Con el Partido Conservador. Allí los republicanos, a tope. Entonces los cristianos, la mayoría votará al Partido Republicano. Pero, por ejemplo, en España, que esto es algo que hemos comentado muchas veces, los cristianos a lo mejor están esperando un partido que les represente, ¿no? Y parece ser que ahora el partido que representa son los de derecha. Pero es que resulta de que los cristianos evangélicos durante la dictadura estaban perseguidos. Entonces, por esa represión, los cristianos evangélicos eran de izquierda. Entonces, sí, estamos aquí. Cada país tiene un poco su propia idiosincrasia ahí. Entonces, que un partido político quiera buscar el voto cristiano, ahora funciona de una manera y a lo mejor en el 78... pero es que esto es más antiguo que el Vitarcá, como que es que dice, porque eso, el enarbolarse de la bandera de la religión y de la bandera de Dios está conmigo, se ha hecho con buenas intenciones, con malas intenciones y con regulares intenciones. Yo no... En mi caso en concreto, si tuviera que yo hacer una cábala aquí yo creo que Bukele es un tío que transmite mucho, que está encantado de haberse conocido. Una rockstar, que se lo dicen así, es la rockstar de la política. Y es una figura de un tipo de político que creo que se va a ver cada día más. Y apelan a cosas al final que, claro, él te puede presentar su hoja de servicio. En el aspecto de la seguridad, que él además es lo que un poco se ha centrado, pues impecable. Ahora, el sentido de este canal, si algún sentido pudiera decir que tiene ¿Tiene sentido este canal? Si algún sentido último tiene este canal, es el que nosotros sepamos en un momento dado decir, me gusta más Bukele, me gusta menos, y eso es personal de cada uno. Pero que sepamos un poco diferenciar que la hoja de ruta del cristianismo no puede ser exponer, porque al final ese con la cara pintada también lo creó Dios, o sea, también ha permitido Dios que esté en la tierra. Y seguramente Dios mire a esa persona, porque cuando hablamos que Jesús era amigo de prostitutas y pecadores, ¿podemos decir que Jesús se hubiera sentado con alguien de una mara? Pues seguramente había alguna mara en aquel tiempo, ¿no? Y que no quiero ser buenista ni ingenuo tampoco. ¿Quién era el discípulo que pertenecía
sí, a entonces, Barcelona, con su Andrés. cuchillo ahí, Sí. que querían cargarse a los romanos, ¿no? Sí, y lo- Jesús los recluta, ¿no? Tú fíjate la grandeza de Jesús de sentar en una misma mesa a un recaudador de impuestos, a un celote que eran como una especie de nacionalistas judíos. Esa es la grandeza del Eso personaje. eran las ¿no? maras de aquella época. Pero ¿no? claro, digamos que estos cristianos de último cuño les gusta separar los malos de los buenos. Pero ahí ya... Y los malos son las maras. Pérez Reverte lo dijo ahí muy bien, Total. ¿no? Entonces, si creemos que en una guerra hay buenos y malos, que no nos hemos enterado de nada, y la como película. decía tu madre, sí, pero tú no has vivido, no te Claro. has criado en el País Sí, Vasco. sí, ponte ¿no? tú en sus zapatos, ponte. Claro, y además... Y que conste que yo no me apetece, ni quiero, ni va conmigo tampoco a hacer un discurso aquí buenista de... Seguramente alguien de El Salvador me diría, mira, tú no sabes lo que no teníamos tienes ni allí. idea, no tienes ni Tú no idea. sabes lo que teníamos allí para que Si tú tú digas te hubieras ahora... criado allí en El Salvador, tú tendrías el 13 ahora aquí pintado. Pues no lo sé. Y yo, y estaríamos a lo mejor cada uno en una pandilla allí, ¿sabes? No. Y ahora estaríamos juntos allí con los calzoncillos. No, yo soy bastante de llevar la contraria, Lo pero... hubiera cogido Bukele, seguramente. Yo soy bastante de llevar la contraria desde chico, pero a saber, ¿eh? No, es que no sabemos. No lo Y sabemos. si yo soy de llevar la contraria porque siempre se me ha permitido. Bueno, eso se llama libertad de expresión. Y si tú la primera vez que alzas la voz te hacen ping, 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 y Eso al es final libertad- eso es se te libertad de quita la expresión. gana de Que yo llevar la creo que El contraria. Salvador, después de esta reeducación, podrá tener los derechos y libertades. Pero esa es la cosa, ¿está habiendo reeducación o está habiendo sometimiento? No lo sé. Yo pienso que va a haber mucha dificultad, por lo que hemos hablado, en esa reeducación, porque eso es un caldo de cultivo que está ahí y hay una lacra, eso es como una lacra, ¿no? Y al final, si se hacen bien las cosas, si El Salvador sabe hacer bien las cosas, se la podrán quitar encima. Pero, como este canal es un canal cristiano, y pienso que el presidente es cristiano, pues yo pienso que le pedirá consejo a Dios, que yo creo que... Sí, que conste que ser cristiano no es tener toda la luz, porque Efectivamente. lejos nosotros ni ninguno de A nada. eso voy. Pero El político que ora, por lo menos, reflexiona si lo que está decidiendo está bien o está mal y no sé si podrá escuchar... digamos que por explicártelo de alguna manera, yo por defecto de fábrica quizás, yo porque alguien se ponga y ore y diga Dios está conmigo y yo he pedido a Dios por el favor de esto, no me lo tengo por... O sea, no al ver ya que hace eso ya me lo creo directamente. No, dice por los La frutos verdad lo que no. conoceréis, ¿no? Entonces luego hay que verlo, pero evidentemente ya la actitud está. Quiero decir, ya es un primer paso. Y yo valoro mucho esos primeros pasos porque producen esperanza y producen cambio. ¿Que luego puede salirle bien al hombre o mal? Pues entiendo que va a tener muchas dificultades. Pero ojalá se extienda a otros países donde han tenido el mismo problema y puedan encontrar ese tipo de soluciones. Yo creo que Pero eso... ojalá no, porque también hay una cosa que está pasando últimamente que observo yo mucho y es que se está poniendo mucho en duda la democracia. Y esto, Bueno, como tú está decías, puesta en duda, claro. como tú decías antes, no es un canal en el que yo tenga por qué sí o sí defender la democracia. Lo que pasa es que creo que nosotros en ese aspecto, digamos, nosotros tenemos nuestros pies instalados en la democracia. Que si nos ponemos a hablar de democracia... No me refiero que juzgamos el mundo, porque nosotros también hemos tenido democracia. Yo tengo esto, estoy aquí en mi casa hablando de lo que me da la gana. Pero Mañana no en una pongo- democracia real. Es que la democracia... Vivimos en un sistema imperfecto, porque todo lo que, digamos, parta de los hombres y llegue a los hombres y esté hecho por hombres, es imperfecto, ¿no? Entonces, dentro de esa imperfección tendrás que reconocer que lo menos imperfecto es mejor que lo más imperfecto. Exactamente. Por eso digo, yo no creo que por poner en duda la democracia tengamos que abrazar, como se está viendo cada vez más, digamos que discursos muy autoritarios. Mira, el otro día escuchaba a Donald Trump y es que lo tengo que sacar siempre a esta criatura porque te es que encanta, no. ¿verdad? Cómprate la Biblia. ¿Qué? De Trump. De Trump. Te la voy a regalar yo. Seguro, sí, pero se la lee ese hombre de su No, Biblia. pero tú sí. Yo te voy a regalar la Biblia. Yo debería de leerla más también. Pero me refiero que decía el otro día, salió Donald Trump diciendo, porque le hicieron una pregunta, y él responde siempre, no sé si te fijas que cuando él le hace una pregunta, tarda microsegundos en responder. O sea, es Mira, como pregunta. ese tiburón, cuando Mira, ve pregunta. o La sea, respuesta es- manifiesta poca duda, ¿no? Que eso a la hora de marketing también. Entonces le preguntaron, ¿qué harías tú de salir y qué le dirías a la ONU y a la OTAN de cara al conflicto de Rusia? Lo Que tiene clarísimo. dice yo, por mí, que pondría a OTAN totalmente en manos de Rusia. Yo miraba eso. Es verdad que, claro, este hombre te da tantos titulares que te puedes, pero yo miraba eso y
Y te hablo ya como civilización, ¿eh? Y digo, madre mía, lo que este hombre está soltando por esa boca, porque ya te digo, lejos de yo querer ahora defender la democracia a capa y espada, porque tiene muchas cosas que se le pueden poner en duda, pero qué mala memoria tenemos, creo, como sociedad. ¿Sabes lo que pasa? Que nos quedan ya muy lejos las guerras, nos quedan muy lejos África, nos queda también muy lejos, nos quedan lejos los regímenes autoritarios, pero te digo que está habiendo un auge de ciertos discursos. Yo creo que eso, el mismo Donald Trump, hace unos años no se hubiera atrevido a decirlo. Que posiblemente ahora estamos viviendo Pero un estamos en momento, ese caldo de cultivo. pero es que ahora tú piensas de lo que depende de las elecciones de Estados Unidos, lo que salga de ahí, lo que depende en el mundo. Que por cierto Y es... si quieres hablamos, podemos hablar de mí- Taiwán, Sí, sí. podemos hablar La de Kylie Taiwán, Ao. China, podemos hablar de Israel y Gaza y podemos hablar de Ucrania y Rusia. O sea, Sí, es digamos que en que- tres frentes abiertos. Que todo la tormenta perfecta se está... Y bueno, y el Golfo Pérsico, el Canal de Suez, o sea, todo, en todo sitio está Estados Unidos. Pero por eso digo que creo que haríamos bien en cuando veamos... O sea, en ver un poco la deriva que está tomando nuestro mundo y el mundo en general. ¿Cuál sería la solución para la sociedad? ¿Y qué sería, como decía antes, esa gota de fire que caería? Jesús. en los Jesús corazones. totalmente... O sea, además es que no digo en el cristianismo. Tú lo has dicho. Jesús. Efectivamente, Jesús. Jesús en los corazones. Jesús llegó y dijo, por ejemplo... Me apunté el Que te versículo. apuntas ahí un montón, has leído muy poco. Exactamente. Que dice, habéis escuchado decir esto, en Mateo 5, 43, 44. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, ama a tu enemigo, ora por el que te persigue. Entonces, es que Jesús vino deshaciendo incluso la propia tradición de los judíos, pero no era deshaciendo, como él dijo, dice, yo no he venido sino a cumplir. Porque al final la ley, o sea, él era el cumplimiento de la ley, porque a través de la ley, como decía, y vuelvo a Bukele, a través de la ley tú puedes, como se dice, vences pero no convences. Al final esa gente que está en la cárcel, él puede creer que los tiene aquí, pero quizás esa gente lo que está llenándose de odio, porque al final el perro que tú le das... ¿Y si le están predicando en la cárcel? No, pero si es que yo he visto vídeos de salvadoreños diciendo, pues, le doy gracias a Bukele, porque al final ellos también entienden el lenguaje de la violencia. Hombre, que si lo han tenido las mamás de chicos. Entonces creo que ciertas figuras autoritarias en ciertos ambientes de ese tipo tienen su popularidad. Y a lo mejor están viendo a Bukele como diciendo los mismos de las maras y los mismos de las bandas. Hombre, por lo menos ahora comen caliente todos los días, aunque sea una vez, y no coman pollo. Oye, ¿y si a través de todo Pero esto- que eso no es la quinta esencia del cristianismo, es lo que yo... Pero volvemos a lo mismo, dentro de la Por imperfección. lo menos en eso estaremos de Pero, acuerdo. yo siempre digo lo mismo, imperfecto. El mundo es imperfecto, entero. Pero dentro de la imperfección vamos a buscar, ¿no? Y vamos a intentar ir hacia la luz. No es que seamos luz, pues nosotros no somos luz. Como mucho podemos ser un reflejo, pero vamos a intentar ir hacia la luz. Y si este hombre está poniendo luz en un país, está llevando a la población a la paz, está ahora, no sé, yo lo veo positivo y cometerá errores. Yo creo que todo político, donde lo ponga, va a cometer errores porque va a haber cosas por hacer y cosas mal hechas. Y eso es una de las cosas que a mí me alejó de pensar que yo podía en la política ni siquiera participar. Porque dije, no merece la pena. Pues al final son batallitas pequeñitas por cosas insignificantes de poner una farola en una calle o una señal. Sí, él también no vamos a entrar en pormenores, pero él me es comentaba absurdo. que cuando dio unos pocos de pasos para ya afiliarse le pedían hacer unas cosas que dije, mira, yo esto no... Que no pinto nada. Entonces, Estos postureos y estas cosas... pero yo bueno, no- me sirve también porque cuando das algunos pasos y te adentras Te das en cuenta. algunos contextos, entiendes mucho mejor esos contextos. Entonces me sirve de formación a mí para luego yo dar las decisiones que tomo están bien tomadas porque me he acercado, he querido, pero me he sentido ahí que no era mi sitio. Entonces vuelvo aquí y entiendo que a lo mejor... ¿Jesús hubiera tenido alguna vez un 85% de popularidad? Yo creo que Jesús en su época, ¿no? A los suyos vino y los suyos... Entonces no creo que Jesús tuviese... Leía hoy no venía eso. porque además que Jesús jugó totalmente esa baza, ¿no? De ser impopular, ¿no? Porque realmente él fue cambiando los esquemas de cada... Porque era su papel. Él al final tenía 3 años de ministerio, él lo sabía, vino a lo que vino, y en 3 años de ministerio tenía que reeducar
a una sociedad que su legado sigue siendo una luz y un faro para toda la gente que ha seguido. Qué pena que al final, por eso, por un afán resultadista o eso, te vaya a cosas más prácticas. Qué lejos nos quedan gente como tipo Abraham Lincoln o Martin Luther King en su momento, gente que se metió en política, dio pasitos en política. Bueno, Abraham Lincoln fue el paradigma del presidente estadounidense, ¿no? Pero estudiaba, porque me interesó saberlo, a qué tipo de partido se acercó más Martin Luther King para hacer un poco el fin de la segregación y demás. Y él se puso del lado más bien de los republicanos, ¿no? Y digo, qué lejos queda. O sea, si esos republicanos vieran al espectáculo que hay ahora, seguramente los demócratas también se vieran al espectáculo que hay ahora, hablando de Estados Unidos. Sí. Si nos ponemos ya a meternos en cada país, ya apaga y vámonos. Pero que malos tiempos para la lírica, como dice la canción. Yo escucho, casi, no diario, pero casi diario a César Vidal, que vive en Estados Unidos, está puestísimo y habla pues tiene un programa que se llama Despegamos, que sale ahí uno hablando que es genial, que no me acuerdo ahora el nombre. Es fantástico como hablan y conocen Estados Unidos y saben lo que se mueve allí y hablan de Trump. Tienes que escuchar a César Vidal hablando de Trump, pues te va a encantar. Ah, sí. Pues, claro. Y bueno, y no deja de ser César Vidal cristiano y bastante conservador. Entonces, quiero decir, hay que informarse, son gente informada, saben de lo que hay y luego hablan. Es que gente como Donald Trump, yo con Bukele no lo tengo tan claro. Pero tienen sus chascarrillos cuando hablan los dos, no me acuerdo el nombre, sus chascarrillos cristianos. Dice, jeje, que viene el apocalipsis, dice, habrán abierto la Biblia esta gente alguna vez. Y tiene sus chascarrillos como diciendo, no sabe. Es que claramente están usando ese parapeto, están usando ahí ese paraguas para meterse y saben lo que arrastran con eso. Yo a esto voy, que yo, a lo menos si tú metes a Trump y a Bukele en el mismo saco, yo no lo metería. No, yo tampoco. Yo creo que la trayectoria tampoco, de Trump... Tampoco estoy tan informado de Trump, de Bukele como de Trump. Es que me dio una época y me veía los debates, y luego porque hay mucha gente que te dice, es que allí os llega, vete a las declaraciones directas. O sea, en el mundo que estamos, que hay tanta posverdad que realmente ya no sabes en qué creer, vete a las declaraciones directas de la gente. Mientras ahora mismo podamos, que con la inteligencia artificial y eso, lo mismo ya llega a un punto que no sabemos si son reales. Yo creo que ya estamos en Pero vamos, que si quieres conocer a Donald Trump, escúchalo hablar. Y si quieres conocer a Bukele también un poco, escúchalo hablar y a cualquiera. Porque al final dicen, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y bueno. Yo a mí, tú me has invitado hoy aquí a tener esta tertulia, esta charla así muy bonita. Y yo te dije, vamos a hablar de Bukele. Y te lo decía porque cuando yo descubrí que Bukele era un presidente que oraba, a mí me dio esperanza. ¿Pero oraba o quiere parecer que ora? Pero yo no estoy dentro de su corazón. Eso es bueno después. Yo sé que por lo menos parece que está orando. Y Dios sabe si estará orando. Ojalá. Antes que ver si estaba orando. Pero es que el tema de orar me encanta como lo definió la San Pedro. Porque dice, a veces nos pensamos que orar... Ahí tiene una predicación que recomiendo muy buena de la oración. Y dice, nos pensamos que orar es llegar y como un papagayo soltar ta. Orar también es escuchar. Porque al final, si en una conversación, tú imagínate, aquí estamos teniendo una conversación. Tú imagínate que yo tuviera ta todo el rato, pues un monólogo. Un monólogo mirando a otra persona. Entonces, si él ora a Dios, espero que también Dios le diga un poco de sus intenciones para la humanidad. Sus intenciones para la humanidad no pasa... Porque me he buscado también por lo visto, el pueblo judío, en el jubileo, que era una cosa, soltaban presos. Eso prácticamente es un invento del cristianismo. Esos puntos de compasión que tan denostados están hoy en día, y tampoco de moda ya, ni izquierda ni derecha. Eso de hablar hoy en día de amnistía, de soltar presos, está menos de moda que nunca. De eso no veníamos a hablar, ¿no? No. Pero me refiero que es prácticamente un invento del cristianismo. Si miras las tradiciones de tanto del pueblo judío como de... También Jesús hablaba mucho de los presos. Hay un versículo que dice en Mateo 25:36, cuando dice, estaba en la cárcel y me viniste a visitar, estaba ciego y me cubriste. Y dice, ¿cuándo lo hicimos? Porque Jesús no estuvo nunca preso. Dice, por cuanto lo hicisteis. Y pensamos a veces en las cárceles, tenemos
una imagen un poco irreal de lo que serían, porque los que estuvieran presos en su momento en las cárceles judías tampoco sería por romper un plato en su casa, seguramente pues sería por robar, sería por violar, sería por blasfemar, o por muchas cosas que... por predicar el evangelio, más adelante, porque sí que es verdad que también Pablo habla de los que están en cárcel y muchas veces ya eran propios... Pablo estaba en la cárcel, ¿no? Claro, propios apóstoles y discípulos que estaban... Eso es otro tema, ¿no? Pero Jesús hablaba dice, predicar el año agradable del Señor, el preso será liberado. Entonces, el mensaje de Dios, y sobre todo a través de Jesús y a raíz de Jesús, es un mensaje también de nuevas oportunidades. Totalmente. El problema con Bukele es un problema de unir religión, como lo entiende cualquiera que vea a alguien orando, ver a alguien rezando, y poder político. Porque eso ha sido verdaderamente el problema que yo creo que la sociedad ha arrastrado desde siempre, que el poder se ha aprovechado de la fe. Sí. Entonces, ¿ahora qué pasa? Totalmente. Que cuando vemos a Bukele orando, yo veo algo. La mayoría de las personas ven un aprovechamiento, como habla de Trump cuando No, yo tengo en campaña política. Bueno, de Trump no tengo tanta duda, ¿no? Pero Bueno, de ahí Bukele hay- tengo mis dudas. Claro, igual que tú tienes tu duda, puede tener cualquiera. Y yo también las puedo tener, lo que pasa es que no quiero tenerlas. ¿Por qué? Porque me gusta esa postura, defiendo esa postura. También De hay cada un- 10 políticos, mira, si hay 10 políticos orando en 10 países diferentes y 3 están orando de mentira, pues ya son 7 que lo están haciendo de verdad. También hay una cosa que a veces nos caemos un poco en lo más llano, ¿no? La cuadratura del círculo. Si se supone, como dice la Biblia, que en los últimos tiempos la maldad irá en aumento y ¿no? Te pinta una escena de la sociedad en la que cada vez habrá El más, amor de muchos. Sí. se enfriará, será hombres cada vez más implacables, amadores de lo suyo, ¿no? Y sin embargo se ve que conforme se va cumpliendo todo eso también, cada vez más, si lo miras, hay más gente que se mete a Dios en sus discursos. Es un poco inquietante, También ¿no? dice que se levantarán falsos profetas. Entonces, la duda Es que ahí es está- donde yo voy. Yo ya te estaba viendo. Milei La duda. Milei no, en este caso es verdad que él no... Ahí no ha nombrado yo. Pero bueno, sí hay... No, ahora me estoy acordando que habló, por ejemplo, le hablaron de Moisés. Dice, ya quisiera yo llegar a la Sí, altura y de ese Meloni- hombre. y Meloni ni Tiró también. al Papa a más no poder, pero luego enseguida hizo por verlo. Meloni dice, Dios, Padre, Familia. Efectivamente. Claramente Vox dice, Dios, Padre, Familia. Pero es una tú no puedes saber si verdaderamente los que dicen Hay buena eso, intención en eso. luego en su corazón verdaderamente. Pero sí puedo ver una cosa, si yo considero que estoy en los últimos tiempos, ¿no? Y que la maldad irá en aumento y cada vez se cita más a Dios, ¿qué hago con eso? Pues mira, yo Puede creo- ser, cabe una posibilidad de que eso sea una de las ramas del mal, tener como esa hipocresía de la que me envuelvo Es de... justo lo que te decía, porque el poder ha utilizado la religión y se ha aprovechado de ella, y no hace tanto tiempo en España de eso, ¿no? Se lo ha puesto a su favor. Exactamente, eso lo hemos vivido en España. Se ha vivido en España, nuestros abuelos lo han vivido, entonces, y nuestros padres de pequeños también. Entonces, como eso está ahí, esa utilización que se ha utilizado siempre, tú has nombrado las cruzadas, pero si nos vamos al Constantino, que era el que dijo es de una revelación, aquí ya vamos a terminar Santa Iglesia Católica, universal. todos cristianos porque tiene una revelación. Entonces, al final Porque es veía la unificación. fuerza que tenía eso. Podemos hablar de ese, podemos hablar de los reyes católicos, unificación. Fuera judío, fuera musulmán, unificación a través de la fe. Guerras que ha habido entre protestantes y católicos, las cruzadas contra Detrás los de musulmanes. eso, Entonces, al final, ¿qué pasa? Las Que banderas y la religión está detrás de... efectivamente, está la religión. ¿Qué pasa? Pues que Bukele puede suscitar ese tipo de polémica y no y está justificado porque siempre ha pasado eso. Y incluso, te digo más, puede ser que Bukele tenga una fe genuina y con el tiempo vaya derivando en otro Dios tipo le de vaya cosas. dando luz y él vaya dando paso. O se apague la luz, o se apague la luz y termine siendo un O se le simplemente... quite la máscara y algún día haga Efectivamente. allí en mitad de una... Ja, 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 No ja. no lo sabemos. Es que todos los villanos que hemos visto en todas las Al películas final. tuvieron su momento de narcotizar un poco a la gente, dándole un poco esa música de Amelín que querían escuchar. Pero volvemos a Jesús. Jesús vino a ser un gran líder político, no.
Jesús Pero él, vino- no, pero es la Ah, sí. popularidad. Él huía de la popularidad. Efectivamente. Me encanta. Entonces, ¿dónde encontramos a Jesús? A Jesús lo encontramos en la humildad, en pasar desapercibido, ausencia de poder, servir a los demás sin que todos sepan que estamos sirviéndolo, en lo que haga tu mano derecha que no la haga a la izquierda, oíste que fue dicho, ama a vuestro, o sea, oíste que fue dicho, ojo por ojo, ama a vuestros enemigos, ese es Jesús. Entonces, ¿que Bukele es un servidor de Jesús? Puede ser. Que como presidente Claro, es del verdad que un gobierno político como Jesús no podría. no puede ser. No llegaría. Entonces está ahí la incoherencia. Puede ser un político, un gran político a este nivel, ya nacional e internacional, un fiel siervo de Cristo y un reflejo de... Lo tiene difícil. A duras penas. Es muy difícil que eso pase. Sí, porque no lo votaría la gente. O sea, No lo un día votaría. diría el que no trabaje que no coma, y al otro día diría el que tenga 2 túnicas le dé una al que no tiene. Si es que Claro. parecen cosas hasta a veces incoherentes. Incoherente. Pero claro, Pero a lo mejor un líder de ese tipo está fomentando que sí los verdaderos siervos de Jesús o los que quieren, los imitadores de Jesús estén en las cárceles predicando. Estén por lo sembrando visto, ahora. por lo visto sí tienen acceso a tener una Biblia. Entonces, al parecer. eso es positivo. Dentro de este mundo que sabemos a dónde va y a dónde vamos. Pero es que y el que dónde te está dando la Biblia te está poniendo a hacer instrucción. Es que eso es un punto. Pero Es un es que, punto. macho, cada vez que te pongo un círculo me pones un cuadrado dentro y te pongo un cuadrado y me pones un círculo. Es Es que- que no me deja, ¿eh? No me es deja. un tema, es un tema. Pero bueno, es bueno. Pero es que pasaba en España, como tú bien has dicho. En los años 50 los encargados de predicarte el Evangelio eran, con todos mis respetos, pero pues gente, monjas, curas, tal, que lo primero vivían una vida que Dios en ningún momento pidió, ¿no? Ciertas cosas, digamos que daban una imagen del Evangelio, te daban la Biblia, pero por otra parte daban una imagen del Evangelio. Sí, les tocó también. No vivir casaba. les tocaba vivir en una época también de posguerra, donde había habido muchos asesinatos y también huían, se protegían de tal y también había venganza. Entonces, claro, las épocas son diferentes. Lo malo de hoy en día que estamos arrastrando por desconocimiento, porque no nos gusta leer, no nos gusta darle vuelta a eso, sino es más fácil estoy en Instagram, pero si nos ponemos a buscar un poquillo en la historia de España, la geopolítica, que ahora hay unos vídeos y unos canales buenísimos de geopolítica, gente que te lo cuenta, que se lo ha leído, que se lo ha estudiado, puedes ver un poco cómo va el mundo y hasta lo que va el mundo. Da igual, donde te pongan, el punto del mundo que te ponga, hay una guerra, un conflicto. Por el petróleo, por el gas, por la energía, por el comercio. Y ahí vamos, a tope. Y hasta, y al final, si ninguno se baja del burro, como No, decía en y- mi pueblo, uno al final le da el botón. No, y que lo que yo he dicho en otros vídeos también es que al final Dios ha permitido que Bukele esté ahí, eso está más que claro. Como no, en cada uno de los países. Que Dios tiene su agenda también de los pasos que se van a cumplir. Bueno, no es que Dios tenga su agenda, porque Dios como que permite ciertas cosas, ¿no? En ese respeto a la libertad humana, ¿no? Pero que digamos que Bukele esté ahí, Dios lo ha permitido también, o sea, y Dios tendrá un plan con eso. Eso creemos, ¿no? Y por supuesto que habrá cristianos en El Salvador, si es cristiano Bukele o no, no lo sé, por lo menos lo está diciendo, vamos a ver. Yo creo que es una buena Nadie está libre de pecado, ni de Una fallar, ni de Mira, nada. Que, por ejemplo, ahora me voy a ir para otro lado, pero tú ahora buscas Daddy Yankee, que era el cantante, cristiano, y ahora lo pones y lo escuchas, y tú dices, bueno, Además, será- no estamos llamados a jugar los corazones de nadie. puedes pensar que es verdad o Lo mentira, ha hecho, pero lo tú ha hecho, escúchalo. solo lo ha hecho. Efectivamente, entonces, hay muchos ejemplos de vidas transformadas, y Bukele puede ser una de ellas, y Dios lo puede usar. Pero claro, ¿qué va a pasar con Daddy Yankee, no? Agarrándome a ese ejemplo. Pues seguramente su vida a raíz de meter a Jesús, si lo mete en condiciones, como lo tiene que meter, y no solo para que de cara a la galería por H por B le interese, ese hombre estaba en la cumbre, no tenía nada que ganar, digamos, en ese aspecto. Pues, ¿qué pasa? Que su vida ahora, con sus manos, porque ahí estamos todos con nuestras lagunas, con nuestros tiempos, con nuestros fallos, con nuestros pecados, pero su vida seguirá yendo en una dirección en la que el Evangelio va también dando sus frutos, ¿no? Efectivamente. Y entonces ese hombre, si por ejemplo tenía ciertas enemistades,
pues a raíz de tener a Cristo, pues poco a poco se le irán quitando. Si tenía problemas en su matrimonio, seguramente si con nadie en medio hace las cosas bien, seguramente también se va solucionando. Ese tipo de cosas. Sí, que son una varita mágica y ya está, sino que... No, y que no es solo un eslogan, Claro, Cristo está conmigo. Pero aquí estamos hablando en dos ámbitos diferentes. Uno de política o geopolítica y otro a nivel personal. Son dos, digamos que los individuos están dentro del sistema. Pero luego está el sistema y están los gobernantes del sistema, que también son individuos, pero estamos hablando de diferentes niveles. Entonces, a nivel personal, yo no sé si Bukele, su matrimonio habrá mejorado o habrá mejorado a nivel de perdón con los demás. Se supone que si es cristiano sí. Pero eso me abre un hilo muy interesante, porque una de las cosas, por ejemplo, en la Biblia relata muchas vidas de reyes, ¿no? Siempre que ha hablado de un rey de los buenos de Israel, que tuvo pocos, normalmente tuvo más del lado de los que las fastidiaban un poco, y luego estaban los buenos, ¿no? Tipo David, Salomón, el rey Josías. El rey Josías siempre habla, cuando habla de los buenos, dice, y tuvieron paz y prosperidad. Paz, justicia y prosperidad. Son como claro, ¿cómo juzgo que algo sea bueno? Pues en este caso, el Salvador ha entrado en la parte de la justicia. Pero claro, la paz, también la prosperidad parece que no le está yendo muy allá. Porque está derivando tanto al ejército y tal. Pero es lo que yo digo. Yo personalmente, ya con esto nos vamos despidiendo, porque aquí nos tiraríamos 27 horas. Sin problema. Pero mi diagnóstico en cuanto a Bukele, en general, es que creo que como revulsivo no tiene rival. No ha tenido rival. Y con todas mis remilgos, se puede alabar en un momento dado por un golpe de efecto en una sociedad. Ahora, todos los pasos siguientes, no, es que no se le ve ni intención, sinceramente te lo digo. Que a lo mejor, bueno, el tiempo dirá. Está muy entretenido ahora con lo que tiene. Claro, y él ha vendido su campaña estrella, que es la seguridad, ¿no? Entonces, me quedan, si realmente ese hombre ha entregado su vida a Cristo y a Dios, pues creo que Dios le iría poniendo más elementos de misericordia sobre la gente, digamos, los buenos, los que están fuera, porque él habla mucho de... Me dicen que... Me hablan de los derechos humanos, pero ¿y los derechos humanos de esa madre a la que le quitaron un hijo? Pura demagogia, hermano. Pura demagogia, muy real, y una música que escucha y tiene un 85% de popularidad. Pero la misericordia es... La palabra misericordia se compone de miseria y cordia, que es corazón, ¿no? Corazón por la miseria, que eso es lo que tenía Jesús. Porque al final, si Dios se fijó en nosotros por puro amor a lo miserable, al tatuado, a la prostituta, a ese segundo latido del corazón, si está vivo, se le debería un poco de ver. Esta es mi opinión. Está bien, yo me quedo con Bukele como ejemplo. No digo que a seguir ni que sea el ejemplo perfecto, digo dentro de la imperfección, pero creo que en el mundo hacen falta políticos que entiendan lo que es el amor que Dios nos da, y a lo mejor para una persona que no tiene fe esto es como una locura o es algo innecesario, pero cuando tú comprendes que Dios está en tu vida y tú de alguna manera recibes lo que da, empiezas a vivir de otra forma, empiezas a analizar lo que estás dando, porque estás pidiendo una cosa y es incoherente con lo que tú das. Quizás Bukele ahí está actuando con honor y está actuando bien, pero no deja de ser una persona humana, que también el poder lo puede corromper, que la oposición se lo puede encargar en algún momento, pueden pasar mil cosas, pero no deja de ser un ejemplo que creo que es positivo y que hace falta. Claro, la política y la religión mal casamiento tiene, porque al final es una persona, un individuo, con su cabecita y con su corazoncito, en el poder, tomando decisiones por todo. Ahí hay un riesgo, siempre hay un riesgo, claro, pero es mejor riesgo el que toma, o el que podemos tomar con un dirigente que por lo menos dice que busca la guía de Jesús, o intenta vivir conforme a lo que Jesús dijo, que un dirigente que no lo haga. Esa es mi opinión. Nunca, y no quería terminar esto sin decir Dante Gebel. Si nos has escuchado, puedes comentar. Nos encanta tu oración. Y si quieres venir a España ahora también, pues... Ora por nosotros. Ora por nosotros. Estamos.
Por supuesto. Nos une, por mucho que nos desuna, siempre nos unirá Dante que ver. Bueno, pues un placer, como siempre, contar contigo, Nacho. Espero que haya siguientes charlas, de otros temas, muchos que podemos hablar. Y pues nada, un placer. Igualmente. Y muchas gracias por escuchar el vídeo y te esperamos en el siguiente vídeo.